Un servicio secreto de no importa qué país, de no importa qué país. Son entidades muy poderosas, pueden hacer cualquier cosa, lo que quieran, porque aunque lo de licencia para matar sea de una peli de James Bond, pero al final resulta que tienen licencia para matar. Al final resulta que sí. Mira, yo hoy he tenido que viajar y veía que he tenido que viajar en tren, de ida y de vuelta. Y veía que, que todo el mundo, menos yo, que solamente iba a hacer una gestión y me volvía, menos yo, que no llevaba nada, nada más que la ropa que llevaba, todo el mundo llevaba su maletita o alguien, también algunas personas con maletas más grandes y tal. Depende de dónde fueran, porque el tren tiene un trayecto bastante largo. Pero curiosamente, curiosamente, me he encontrado cuatro individuos cortados por el mismo patrón, cada uno en su momento, o sea, dos en mi viaje de ida y dos en mi viaje de vuelta, cortados por el mismo patrón, que no llevaba ninguna maleta, y los cuatro al lado mío, o sea, al lado mío a unos metros, los cuatro sentados al lado mío. Y cuando yo salía, pues todo el mundo se iba a las escaleras en la estación para cruzar por debajo de la vía. Menos yo, bueno, menos yo y otras personas que nos íbamos al ascensor porque como voy con muletas y tal, pues yo lo hacía en el ascensor. Entonces, cuando sales del ascensor, que tienes que volver a coger otro ascensor para bajar por el otro sitio y tal, pues ya todo el mundo se ha ido. Todo el mundo que venía en el tren y que iba con ese destino ya se ha ido, ¿no? Pues el último acompañante que he tenido en la ida no se había ido, estaba por allí, viendo los escaparates de tiendas inexistentes. Entonces, y dices, bueno, pues no lo sé, esto puede coincidir con mil cosas que me están pasando estos últimos días de hackeo de cuentas bancarias, de cuentas de correo electrónico, de otras cosas que tengo, en fin, estoy teniendo muchísimos problemas, ¿no? De estos que me gustan a mí, problemas tecnológicos de algo que no tengo ni puñetera idea cómo resolverlo en muchos casos, ¿no? Y dices, bueno, pues a lo mejor están, como decimos en Albacete, mareando la perdiz, ¿no? Para que sepas que están ahí, para que no te olvides de que están ahí, porque esto ya me lo han hecho muchas veces, me lo han hecho muchas veces y no son fantasías mías ni cosas de esas, o sea, lo he vivido, pero vamos, en directo y con situaciones verdaderamente graves, ¿no? Entonces ahora imaginemos que si esto que me está pasando a mí, que puede que no sea nada, ¿eh? Pero si esto que me está pasando a mí es por las cosas que uno cuenta, pues ahora imaginemos lo que puede pasar si de repente uno descubre, como le pasó a ese señor, algo. Y ese algo no sería que Antonio Anglés tal, que Miguel Ricard tal, que el hermano tal. No, no. Sería algo gordo. Porque si no es algo gordo, ese tío no muere. Es así. Ese tío Sí, no muere. Es así. correctamente. Porque siempre pasa. Siempre pasa. Es que hay una coincidencia terrible. Siempre pasa. Por tanto, pues mira, bueno, igual que he dicho también en repetidas ocasiones que Bárbara Rey está viva porque tiene cintas repartidas por varios sitios, ¿no? Desde luego. Si no, estaría más muerta ya hace mucho tiempo que estaría muerta, ¿no? Igual que yo, que también estaría muerto, si no fuera porque uno, pues parece que se dedica a lo del cine. Pero, pero realmente eso está ahí, y el que crea que son conspiraciones o que son cosas, Sí, insisto, se equivoca.
a la doctora Pinto, que es la que tuvo que denunciar a Javier López Hidalgo, el compi yogi de Leticia, y luego el compi yogi contrató a Villarejo y fueron al colegio, a la salida del colegio, y a su hijo de 10 años que estaba ahí solo esperando, le dieron un mensaje. Le dieron un mensaje. ¿Sabes? Y aquí, donde vivo yo, que nadie, prácticamente nadie, creo, sabe a lo que me dedico, a mis hijos, hace un año y pico, a mis niños les dieron un mensaje que ellos sí que saben, mis hijos sí que saben a lo que me dedico, claro, y saben los nombres de todo el mundo y tal. Y a ellos les dijeron, dile a tu papá que recuerdo el de Sandra. Los tipos que no eran de aquí ni nada, que, en fin, que ellos no los conocían de nada, pasaron por el lado, le dijeron eso y se fueron, ¿no? ¿Cómo que recuerdo el de Sandra? Obviamente de Sandra Motarowski, ¿no? Claro, claro. Y entonces, claro, al final te sientes desprotegido por los tuyos, más que por ti mismo, ¿no? Por lo que le pueda pasar a los tuyos, porque eso es lo que hacen. De alguna manera van arañando la base de tu estabilidad emocional, de tu vida, hasta que la rompen, y cuando la rompen, entonces ya no tienen más remedio que cejar en tu empeño, o caer, o lo que sea, pero o dejar el caso, ¿no? Y eso es así. A mí me ha pasado muchísimas veces, crear dosieres falsos de mí, en fin, hablar con gente a la que le han dicho, no amenazarlos directamente, pero gente que sabían que estaba conmigo, y decirle, vamos, sobre todo a algunos periodistas así jóvenes que trabajaban conmigo, decirles, dile a Bleda que vamos a acabar con todo esto y con toda la gente que lo apoye, ¿eh? Entonces, claro, se lo están diciendo a periodistas, pero luego los periodistas son jóvenes y luego en su casa empiezan a pensar, o luego se van a tomar una copa y empiezan a pensar. Y dice, oye, nosotros lo estamos apoyando porque estamos trabajando con él, ¿sabes? Y así, y van minando, ¿no? Y eso es una forma de trabajar de los servicios secretos. Precisamente uno de los libros que está en proceso, que estoy trabajando en él, es técnicas de manipulación mental de los servicios secretos. Las fotos que me llegaron a mí de Garzón ennifando cocaína en un bar de señoritas, ¿sabes? Venían del entorno villarejista, porque estaban dentro del informe Veritas. Yo no me las creí porque, digo, en un bar de tías no puede ser. No me cuadra. No me cuadra. Así que por eso no las publiqué, porque no me cuadraban directamente, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues se hicieron cosas, se le puso un plátano, una cáscara de plátano allí encima de su cocina cuando él no estaba, para que supiera que se podía entrar fácilmente a su casa. Se hicieron cosas, se hicieron muchas cosas con ese informe, que muchas de ellas eran falsas, pero otras no. Y además, para colmo, llegas a tu apartamento en Mónaco, me parece que era, y se encuentra allí un libro. Ahí alguien había entrado y había dejado un libro sobre la muerte de Lady Di. Joder. Para recordarle que a ella le podía pasar también. Insisto, esto no son cosas mías, esto está publicado.